Muy buenos días para todos. El Señor bendiga cada una de sus vidas. Continuamos hoy compartiendo con ustedes este tema que lo hemos titulado Siervos disponibles. Aquellas personas que de una u otra manera tienen en su corazón, en su sentir, el anhelo de servir a Dios, sin olvidar que todos aquellos que seguimos a Cristo hemos sido llamados para servir. El máximo llamado del Señor es para que seamos servidores y no servidos. El máximo llamado del Señor es para que cada uno de nosotros podamos ser servidores, no para que busquemos quién nos sirva, sino para que busquemos a quién servir. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, el versículo 57, leímos ayer, de una persona que le dijo al Señor en el camino mientras iban: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. La respuesta del Señor a ese hombre, a esa persona, fue que las aves de los cielos tienen nidos, que las zorras tienen guaridas, pero que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esa respuesta del Señor, o esa declaración del Señor, nos lleva a pensar que, si bien es cierto, la persona que se acerca a Él y le expresa su deseo de seguirle, tiene una intención, su intención no es la correcta. Su intención no es la que se espera de alguien que anhela seguir al Señor y que anhela servir al Señor. Y nosotros podemos entender lo que la Biblia dice cuando nos habla acerca de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y dice la Biblia para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esta declaración del apóstol Pablo, que la encontramos en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, nos lleva entonces a entender que hay un momento en el cual Dios evaluará la labor, el desempeño de cada una de las personas. Sin embargo, cuando vemos esto en el capítulo 3, reitero, de la primera carta a los Corintios, donde dice el apóstol Pablo, el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y esto está enmarcado en cuanto al servicio a Dios. En ese tribunal de Cristo, lo que se va a examinar en cada persona y lo que se va a mirar en cada persona es precisamente su motivación para hacer lo que hizo, incluso respecto a las cosas de Dios. ¿Qué nos motivó a hacer lo que hicimos en la obra del Señor? Este hombre que vino al Señor y que Mateo nos dice que era un escriba, tenía una motivación errada, tenía una motivación equivocada. Lo primero que encontramos es que nadie lo llamó. Él es un voluntario, él es alguien que se ofrece por si de repente hay alguien que lo quiera ocupar. Es sencillamente una persona que está allí con el anhelo, tal vez teniendo una visión de lo que está viendo, y se ofrece al Señor. La respuesta del Señor le deja claro que servir al Señor no es qué puedo sacar, qué puedo adquirir, qué puedo obtener
de mi servicio al Señor, sino qué puedo darle a Dios, qué puedo entregarle al Señor, cómo puedo servirle a Él, cómo puedo entregarle a Él. Y entonces nos dice el versículo 59 que dijo a otro. Ahora sí el Señor le habla a alguien. Note que el primero nadie lo llamó, el primero se ofreció, el primero vino voluntariamente, vino seguramente queriendo encontrar algo. Al segundo, en el versículo 59, y dijo a otro, sígueme. Había alguien allí, de repente, que estaba en el grupo de personas que estaban allí, y el Señor le dice, sígueme, le llama, ahora hay un llamado. Ahora sí hay una intención del Señor. Por supuesto que el llamado del Señor tiene diferentes aspectos. En primer lugar, el llamado del Señor es un llamado a la conversión, un llamado al arrepentimiento, un llamado a creer, un llamado a aceptar las demandas del Evangelio. El primer llamado es el llamado a la salvación. No podemos pensar en otra cosa sin antes haber sido salvos, sin antes haber aceptado el llamado a la salvación. Un llamado que viene de Dios, un llamado que lo hace Dios. Pero en este caso ya el Señor le está hablando a otra persona y le dice, sígueme. Y dice la Biblia que él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora esta persona sí recibió un llamado. Reitero, el primer llamado es el llamado a la salvación. A los que son salvos el Señor los llama a la consagración. Entonces el primer llamado es el llamado a creer. El segundo llamado es el llamado a crecer. Si Dios te llamó a creer y tú ya has creído y estás en el camino y estás en la senda y estás en el propósito de avanzar en tu vida, en tu relación con Dios, pues ahora Dios te llama a que no te quedes estancado, a que no te quedes en ese ABC de la vida cristiana. Ahora Dios te llama a crecer, Dios te llama a ir más adelante, Dios te llama a avanzar. Una de las grandes dificultades del creyente es precisamente que muchos se han quedado en ese primer llamado, en el llamado a creer. Ellos siguen allí, siguen creyendo, ellos siguen estando convencidos, pero no están creciendo. Ahora el llamado es a crecer, debiendo ser ya maestros, dice la Biblia, y hay un llamado para dejar la niñez. El apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui grande dejé lo que era de niño. Porque el niño, aunque es señor de todo, pues es igual que un esclavo. Es el dueño de toda la herencia, pero no la disfruta. El creyente que no crece tiene todas las bendiciones, tiene todo lo que Dios ha provisto para los que creen en Él, ha provisto para sus hijos, pero no lo disfrutan, no lo gozan. El Evangelio es una carga, el vivir en santidad es una lucha, el caminar con Dios se convierte en algo muy tedioso para ellos. De allí entonces que el llamado es a crecer. La leche espiritual deja de ser el alimento necesario de los que crecen, y ahora hay un alimento sólido. El alimento sólido es para los que han alcanzado el crecimiento, la madurez, el avance, la proyección, para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es un peligro para un creyente quedarse únicamente en el creer. De hecho, usted y yo tenemos que avanzar del creer al crecer. Y Dios llama entonces a unos a creer. A los que creen, de entre todos los que creen, Dios nos llama a crecer. Y ahora que hemos crecido, entonces Dios a los que crecieron los llama a servir. Entonces ese es el proceso: creer, crecer y servir.
pero la mayoría se quedan ahí. El problema más grande que se tiene dentro de la iglesia es precisamente en cuanto al crecimiento. Millones de personas creen, pero miles tal vez son los que crecen. La mayoría se quedan allí. La mayoría se quedan estancados. Algunos ni siquiera se van de la congregación, están allí, pero no crecen. No hay un desarrollo, no hay un avance. Por ende no hay fruto, porque el fruto no lo produce el árbol recién sembrado. El fruto lo produce el árbol que crece. Dios te llama a ti y me llama a mí a crecer, a dejar la niñez. Ahora, hay varias ocasiones en las cuales el apóstol Pablo se refiere a los cristianos como niños. Por ejemplo, a los cristianos de Corinto, el apóstol Pablo les dice que son niños, porque hay en ellos pleitos, porque hay en ellos problemas, porque hay en ellos desavenencias, por todas las cosas que había en la iglesia de Corinto. Pablo les dice, ustedes se portan como niños, ustedes son como niños. En la carta a los Hebreos también se hace referencia a los creyentes como en un estado de niñez, porque no crecieron, porque no avanzaron, porque siguen en los rudimentos de la vida cristiana, en los primeros pasos. Año tras año hay que recordarles lo mismo, hay que decirles lo mismo, y la Biblia dice, y esto haremos si en verdad así Dios lo permite. Pero debiéramos avanzar, pero debiéramos ir más adelante. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo también hace referencia a esos creyentes que se quedaron en una condición de niñez y que no crecieron para disfrutar lo que les pertenece, para que les entreguen lo que es de ellos, para que les den lo que es de ellos. ¿Qué es lo que es de ellos? La herencia, la bendición de Dios, para disfrutar de aquellas cosas que ya Dios proveyó para nosotros. No es que Dios las va a proveer, es que ya Dios las proveyó. Por eso encontramos dentro de una misma congregación, sea grande, sea pequeña, como quiera que sea, encontramos varios niveles de desarrollo cristiano, de desarrollo espiritual. Encontramos gente que avanza, gente que se proyecta, pero encontramos gente también que se quedaron ahí estancados. Son creyentes que van, que cantan, que regresan a casa, que vuelven al siguiente culto para estar allí, pero que no van más allá de eso, que no avanzan a otro paso, que no se esfuerzan por subir un escalón más en su desarrollo espiritual. Entonces, ahora, de esos que sí crecen, es que el Señor llama a servir. Lo lamentable es que cuando no hay crecimiento, pues hay que echar mano de lo que haya, y se pone a servir gente que no ha crecido, gente que no ha avanzado en su desarrollo espiritual, de tal manera que entonces tenemos niños en los altares, niños dirigiendo iglesias, niños dirigiendo organizaciones cristianas, niños dirigiendo a otros niños, y lo que estamos entonces dándonos cuenta es de la falta de solidez y la falta de profundidad y la falta de realmente tener una vida cimentada, entregada y fundamentada en la verdad de Dios. A ese otro el Señor le dijo que lo siguiera, pero la respuesta de ese hombre fue que le permitiera ir a enterrar a su padre. Y como dicen algunos estudiosos, no es que su padre había muerto, no es que de repente el papá de ese muchacho acaba de morir y había que ir a enterrarlo y luego regresar. Tal vez lo que esa persona está pensando es, bueno, yo voy a seguir al Señor cuando mi papá se muera. A lo mejor no era un hombre viejo el papá, a lo mejor no lo sabemos, pero esta persona está pensando en el tiempo. Yo voy a seguir a Jesús, pero no todavía. Yo voy a seguir a Jesús después, con el paso del tiempo, con el paso de los días. Déjeme analizarlo, déjeme pensarlo, déjeme que yo mire bien el asunto. Y esa tal vez es una de las situaciones en las que se encuentran muchas personas. Allá dentro de su corazón algo le dice, siga a Jesús. Hay una inquietud allá en su alma, pero él dice, sí, yo le voy a seguir, pero no ahora, no este año, tal vez el siguiente. Este año voy a arreglar algunas cosas, voy a hacer algunas cosas,
Incluso algunos se apoyan en su propia condición, ¿no? Cuando el próximo año esté mejor, cuando tenga una mejor manera de vivir, cuando haya dejado algunos pecados que me impiden realmente ser parte de la iglesia, y ellos se olvidan que cuando el Señor nos llama, precisamente nos llama para Él hacer en nosotros lo que nosotros nunca podríamos hacer. ¿A qué me refiero? Que el pecado que hay en cada persona no lo puede erradicar esa persona. Se requiere del poder de Dios, se requiere de la gracia de Dios, se requiere de la obra de Cristo en el Calvario para que esa persona pueda ser libre. Recuerdo hace unos días atrás, un tiempo atrás, unos años atrás, se me acercó o me recomendaron a un joven para que hablara con él acerca de una propuesta de un negocio, de vender algo que él quería proponerme. Y entonces nos sentamos a hablar, me propuso todo lo concerniente al negocio, y yo le dije que no estaba interesado. Yo le dije, yo tengo un trabajo que hacer, quiero hacerlo, y es servir al Señor, es predicar el Evangelio, es seguir hacia adelante. Y él me dijo, bueno, le felicito, pastor, y qué bueno que tenga esa intención. Entonces me dijo, pero quisiera hablar con usted personalmente. Entonces nos retiramos del grupo donde se estaba compartiendo el proyecto, y allá sentados en un rincón, en una sala, me contó su vida. Entonces me dijo que él había sido había sido creyente desde niño, había estado en la iglesia desde niño, había pasado por todos los salones de escuela dominical, luego en los jóvenes había sido líder, había sido músico, había sido de todo, todavía estaba en la iglesia, no se había ido de la iglesia, estaba en la iglesia, y de hecho todavía estaba sirviendo. Pero entonces él me dice algo, me dice, yo estoy en la iglesia, yo sirvo en la iglesia, he sido líder, he sido de todo, pero también he sido un pecador. He tenido muchos problemas con el pecado, me he embriagado, he hecho de todo, he caído, bueno, de todo lo que usted pueda imaginarse. Para un joven de unos 25 a 28 años, él me cuenta y me dice, nadie lo sabe, he buscado ayuda, he pedido ayuda, y me dice, la primera vez que le conté a alguien, ese alguien me dijo que hiciera un ayuno. Y entonces hice el ayuno, me dice. Otro me dijo que hiciera unas vigilias, y también hice las vigilias. Otro me dijo que entonces que fuera más a culto, y entonces comencé a ir más a culto. Entonces yo le hice una pregunta. Cuando usted ayunó, ¿se arregló el problema? Cuando usted hizo las vigilias, ¿se arregló el problema? Cuando usted fue más a culto, ¿se arregló el problema? Y él me dice, no, yo seguí igual, no pude superar eso, y de hecho todavía estoy aquí. Entonces él me hace una pregunta y me dice, pastor, dígame, ¿qué debo hacer? Yo ya había escuchado todo lo que él había dicho. Cuando él me dice, dígame qué debo hacer, yo le dije, la pregunta es, ¿qué debe hacer usted? Y él me dijo, sí, dígame qué debo hacer y yo lo hago. Entonces yo le dije, usted no tiene que hacer nada. Cuando yo le dije no tiene que hacer nada, aquel muchacho abrió los ojos y me miró de frente. Pastor, no tengo que hacer nada. Y le dije, no, lo que había que hacer ya lo hicieron por usted. Lo que era necesario hacer ya alguien lo hizo. Y esa persona que lo hizo se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él hizo por usted y por mí y por toda la humanidad lo que había que hacer. Y lo que nosotros ahora, lo que atañe a nosotros es creer y aceptar lo que Él hizo y confiar en que lo que Él hizo es absolutamente suficiente, es absolutamente completo para nuestra salvación y para la liberación de nuestro pecado. Tal vez usted está allá al otro lado pensando, ¿cómo así? No tengo que hacer nada. Y la respuesta es, no tienes que hacer nada, porque si lo que hay que hacer, tú lo puedes hacer, entonces no necesitas al Señor. Pero si lo que hay que hacer,
tú no lo puedes hacer, entonces necesitas al Señor para que Él lo haga por ti. Y lo maravilloso es que Él está dispuesto a hacerlo. Él está dispuesto a llevarlo a cabo. Él está dispuesto a darte la ayuda que tú necesitas para poder ser libre y para poder tener la vida que Dios quiere que tú tengas. Esta mañana mi invitación es para que realmente creas, confíes y esperes en el poder de Dios, que te ayudará y que te dará la victoria. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No todo está perdido, todavía hay algo en lo cual tú puedes confiar, y es en la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Esta es tu mañana para vencer y para alcanzar la victoria. Y que Dios nos ayude y nos bendiga todos los días y nos dé la bendición de poder confiar y esperar en Él. Bendiciones para todos. Que Dios les guarde. Un feliz día. Muchas bendiciones, y la victoria es segura en Cristo el Señor.